Buen día, nosotros somos estudiantes de la Facultad de Economía, Contaduría y Administración de noveno semestre y vamos a compartir con ustedes el tema de prácticas desleales en materia de lámina de acero rolada en frío. Primeramente, para poder comprender este tema, vamos a definir lo que viene siendo las prácticas desleales. Estas prácticas desleales son aquellos comportamientos de empresas y gobierno que están destinados a discriminar o subvencionar los precios, así para poder obtener ciertas ventajas competitivas en los mercados externos, con el fin de perjudicar a productores nacionales o competidores de bienes o servicios parcialmente idénticos o similares. El objeto de la revisión es la lámina de acero rolada en frío. Como técnica o comercialmente se conoce como lámina rolada en frío o simplemente lámina en frío. En el mercado internacional se le conoce como cold rolled steel o cold rolled steel sheet. Las características de esta lámina rolada en frío es que puede ser de acero o sin alear, constituido principalmente por carbono y manganeso, o de acero aleado constituido por carbono, manganeso y con un contenido de boro igual o superior al 0.0008% sin chapar ni revestir. Este producto se fabrica en anchos iguales o mayores a 600 milímetros y espesores menores a 3 milímetros. Este acero rolado en frío se obtiene de material rolado en caliente sometido a un proceso de laminación en frío para así reducir su espesor y obtener una mayor aptitud al conformado y un mejor espesor artificial. El proceso de producción es que se fabrica con acero líquido que se obtiene de la fundición en hornos básicos al oxígeno o bien en hornos de arco eléctrico. El paso número 2 es que con el acero líquido se producen planchones de los que a su vez se obtiene lámina rolada en caliente. El producto resultante es la lámina de alta dureza o full hard. Este producto se decapa y posteriormente se lamina en frío a través de molinos para reducir su espesor. Como último paso, puede someterse a un tratamiento térmico para recuperar maleabilidad y otras propiedades mecánicas que perdió durante el proceso de laminado en frío, para obtener la lámina rolada en frío recocida, que puede tener un acabado mate o brillante según lo requiera su uso final. Como antecedentes de esta resolución, tenemos principalmente que el 6 de julio del 2012 se dio a conocer la solicitud de inicio por parte de la productora nacional Ternium México S.A.D.C.B. Posteriormente, en el Diario Oficial de la Federación, el 1 de octubre del 2012, se publicó el inicio de esta investigación con motivo de prácticas desleales antidumping. El 13 de junio del 2017 se hizo la revisión de los compromisos por las partes involucradas en esta resolución. El 7 de noviembre del 2017 se dio a conocer la vigencia de las cuotas compensatorias y el 13 de febrero del 2020 se dio a conocer la evidencia del productor nacional Ternium México S.A.D.C.B. apoyado por la productora nacional Altos Hornos México S.A.B.D.C.B. Y el 12 de febrero del 2020 se dio a conocer la evidencia por POSCO, que es la parte solicitante. Como autoridades tenemos a la Embajada de Corea en México y como importador y exportador a POSCO y Hyundai Hisco. ¿Por qué son importador y exportador? Porque POSCO y Hyundai Hisco son empresas, son sucursales traídas de Corea para trabajar aquí en México y por esto mantienen estrechas relaciones al momento de importar o exportar la lámina de acero rolada en frío de Corea.
Como productores nacionales, como ya lo mencionamos anteriormente, tenemos a Altos Hornos de México SAB de CB y a Ternium México SA de CB. Estos son el 100% de la producción nacional de la lámina rolada en frío. Con el fin de saber el tipo de práctica desleal que se emplea, según el Diario Oficial de la Federación, dice que es el antidumping, que es la ley antidumping, que es una medida de defensa comercial dentro del ámbito de los trámites aduaneros. Es una situación de discriminación internacional de precios, como ya lo habíamos mencionado, en donde el precio de un productor cuando se vende en el país importador es inferior al precio a que se vende este producto en el mercado del país exportador. En el más sencillo de los casos, el dumping se determina simplemente comparando los precios en dos mercados, y en la mayoría de los casos es necesario emprender una serie de análisis complejos para determinar el precio apropiado en el mercado del país exportador, al que se le llama valor normal, perdón. Y el precio apropiado en el mercado del país importador es al que se le llama precio de exportación, con el fin de poder realizar una comparación adecuada y evitar este tipo de práctica desleal. Dentro de las evidencias presentadas por la productora nacional Ternium México SADCB, tenemos que el 13 de febrero del 2020 presentó evidencias para efectuar un ajuste a la baja en los volúmenes de exportación autorizados para el 2019. De no hacerlo, implicaría una falta de coherencia toda vez que se han otorgado mayores volúmenes para el exportador bajo la hipótesis de que el mercado de lámina rolada en frío crecería significativamente y en consecuencia habría que reducirlos, tomando en consideración que el tamaño del mercado de lámina rolado en frío esperado para el 2023 es incluso que el consumo nacional aparente registrado en el 2014. Un aumento en los volúmenes de exportación, como se planteó en la resolución preliminar, sería un detrimento de la rama de producción nacional al tener que enfrentar una fuente caída en el consumo interno y un incremento en las importaciones del producto objeto de revisión. Y finalmente, como evidencia presentada, Ternium presentó también pronósticos de CNA de productos siderúrgicos que compararon en distintos escenarios desde el año 2015 hasta el 2031, así como reportes de indicadores de industria, producción, ventas y exportación de vehículos ligeros en México y indicadores económicos de Ternium de lámina rolada en frío del 2016 al 2019, con estadísticas de importación respecto del arancel real pagado por Corea, cuya fuente es el Canacero, que es la Cámara Mexicana de la Industria de Hierro y Acero. Ahora bien, como evidencias presentadas por el gobierno, que es la Embajada de Corea en México, el 4 de febrero del 2020 presentan evidencias de que la inversión de POSCO México es de un valor de 550 millones de dólares y es una de las inversiones más grandes que ha realizado Corea. Desde la creación de POSCO México ha fomentado la industria mexicana del acero y la economía local y ha contribuido a asegurar una oferta estable de productos de acero para los fabricantes de automotores en México. La resolución preliminar es un ejemplo del compromiso del gobierno que tiene México con el fomento de la inversión. La resolución repercutirá favorablemente entre los inversionistas coreanos que tienen interés en el mercado mexicano. Así también los exportadores coreanos deben cumplir cabalmente con la resolución de los compromisos durante los últimos 5 años y no causar daño a la rama de la producción nacional. Y igualmente, durante los próximos 5 años, los exportadores coreanos deberán seguir cumpliendo con los niveles de precios y de volúmenes de exportación.
Ahora bien, seguimos con las evidencias presentadas por POSCO el 12 de febrero del 2020. En la resolución preliminar, aunque la Secretaría reflejó la tasa de crecimiento esperada de la demanda de acero, aún así, el punto de partida fue el último volumen determinado en la revisión anterior, que solo consideró la demanda de la línea 1 de galvanizado continuo de POSCO México. Por esta razón, si la cantidad de la cuota de la resolución preliminar sigue siendo la misma en la resolución final, se espera que la operación efectiva de la línea 2 de galvanizado continuo de POSCO México será difícil de conseguir en corto tiempo. También presentó que POSCO ha invertido 678.6 millones de dólares en México, creando más de 1,000 empleos al establecer no solo POSCO México, sino también en varios centros de procesamiento en todo el país. Si se puede garantizar la adquisición sin problemas de la lámina rolada en frío, mejorará la tasa de utilización de la capacidad instalada de POSCO México y el negocio de POSCO MPPC, creando más empleos. Se notificó una planta de Guanajuato, producción para Estados Unidos. Toyota notificó oficialmente en enero del 2020 que decidió transferir completamente toda la línea de producción para la Tacoma de los Estados Unidos en Texas a la planta mexicana de Guanajuato, por la cual POSCO México está haciendo negocios actualmente. En el momento en que se haga cargo completo de la producción de Tacoma después del 2022, la capacidad total de la planta de Guanajuato alcanzará hasta 266,000 vehículos al año. En consecuencia, POSCO México espera el aumento de pedidos de lámina galvanizada que produce, empleando como insumo la lámina rolada en frío exportada por POSCO. Los representantes del sector privado de México y los funcionarios del gobierno mexicano esperan resultados positivos en la aprobación del TECMEC, aumentando las inversiones y fomentando el desarrollo económico de México. Con la entrada en vigor de TEMEC, la economía de México se fortalecerá y se mantendrá el atractivo para la llegada de nuevos inversionistas automotrices, como ya había mencionado mi compañera anteriormente. También se presenta como evidencia un reporte de indicadores estadísticos de la producción total de vehículos ligeros del año 1988 al año 2019. También se presenta un análisis del crecimiento real del Producto Interno Bruto, variación porcentual anual de 1980 al 2024. Tomando en cuenta el Diario Oficial de la Federación, se toma información para determinar o no una cuota compensatoria. En el Diario Oficial de la Federación, en el punto 175, dice que continúa vigente el compromiso asumido por POSCO. En consecuencia, se deberá seguir presentando los reportes del cumplimiento de los compromisos a que se refiere el punto 5. Y en el punto 176 nos habla de que en caso del incumplimiento del compromiso asumido por POSCO, considerando lo dispuesto en el punto 174, que a continuación les vamos a presentar, de la presente resolución, se podrá adoptar por prontitud disposiciones que podrán consistir en la aplicación inmediata de medidas provisionales sobre la base de la mejor información disponible. En tales casos podrán percibirse derechos definitivos al amparo del acuerdo antidumping sobre los productos declarados a consumo 90 días como máximo antes de la aplicación de tales medidas provisionales, de conformidad con el artículo 8.6 del acuerdo antidumping.
En la resolución del punto 174, el compromiso que POSCO asumió voluntariamente de exportar la lámina rolada en frío que produce independientemente de quien comercialice o exporte el producto a un precio no lesivo al mercado interno de México. Se modifica en los límites de exportación anual que se señala a continuación. Del primero Bueno, de cada año, del 2019, 2020, 2021, 22 y 23, se aumentó las toneladas métricas y se dice que se asume voluntariamente. O sea que POSCO, independientemente de quién comercialice, se van a importar estas mercancías a México. En el punto 173 se declara concluido el procedimiento administrativo de revisión del compromiso asumido por la exportadora POSCO, aceptando mediante la resolución de los compromisos publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre del 2013 sobre las importaciones de lámina rolada en frío originarias de Corea, independientemente del país de su procedencia, que ingresan por las fracciones arancelarias incluyendo las que ingresan al amparo de la regla octava y se modifican los volúmenes de exportación determinados en la resolución final de la revisión. Como conclusión, podemos decir que en base en los análisis de los argumentos y pruebas descritos en la suficientes que sustentan modificar los volúmenes de exportación establecidos en la resolución final de la revisión en virtud de un cambio en las circunstancias. Entre los principales elementos evaluados que sustentan esta conclusión, sin que estos puedan considerarse exhaustivos o limitativos. En consecuencia, la Secretaría concluyó que es procedente modificar para el 2019, 20, 21, 22 y 2023 los volúmenes de exportación de POSCO establecidos en la resolución final de la revisión, en la medida que las condiciones por las cuales se aceptaron los compromisos continúen prevaleciendo, de manera que eliminen el efecto dañino o perjudicial de la práctica desleal y garanticen a la producción nacional condiciones equitativas de competencia sin la imposición de cuotas compensatorias, de manera que también propicien condiciones para que la industria nacional se desarrolle en un entorno favorable. Esto sería